Buenos días, Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Bueno, vamos a estar orando para que Dios en su misericordia nos conceda su sabiduría y nos hable a través de la palabra de Dios. Padre, tú eres el Santo de Israel, el Santo Dios, el Eterno Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bajo la presencia de Dios, bajo tu poder y tu gloria, cada día te necesitamos. Cada día necesitamos de tu presencia, de tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, mi Señor, que nos hablen. Queremos, mi Señor, que nos des palabra de sabiduría en el nombre de Jesús. Dios eterno, glorifícate de una manera poderosa y gloriosa. Que sea tú, Señor, rompiendo cadenas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quiero leerlo en este pasaje, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Esta presión que Dios le ha encomendado en la vida de Abraham, Dios le había puesto específicamente unas condiciones para ser bendecido hacia la vida de Abraham. Número 1, en el versículo 1 dice que Jehová, o el Señor, el Dios Todopoderoso, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde vivía Abraham? Vivía en Ur de los Caldeos. ¿Quién era el padre de Abraham? El padre de Abraham se llamaba Taré. Y Taré vivía de manera apartado de la presencia del Señor, apartado de todo lo que no era de Dios. Entonces vivía conforme al mundo, conforme a las corrientes de lo que estaba pasando en aquella época, alejado totalmente de Dios. Pero Dios lo llamó a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. La palabra vete de tu tierra, vete, es lejá, que significa sal tú, toda tu familia y todo lo que están allí. ¿Por qué Dios había determinado a que saliera Abraham en Ur de los Caldeos? Porque había muchas idolatrías, había muchas cosas que eran del mundo, por decirlo así, que estaba viviendo corrientes en contra de los principios de la palabra de Dios. Y Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Mira lo que dice la palabra: y de tu parentela. De los padres, de los tíos, de los abuelos, ¿ya? A la tierra que te mostraré. Entonces, él está viviendo en Ur de los Caldeos, un hombre poderoso, riquísimo, un hombre que tenía muchas facilidades. Ur de los Caldeos era, como decir, era la capital mundial en esa época. Y Dios, en su sapiencia, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y algo interesante, que Dios
le pone condiciones para ser bendecido. Para que tú y yo seamos bendecidos de parte de Dios, Dios pone condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que Dios quiere en nuestra vida? Ser bendecido. Pero para ser bendecido hay que salir de las cosas de lo que Dios no le agrada. De la idolatría, de la fornicación, del adulterio, de la malicia, de la violencia, y buscar a Jesús como Señor y Salvador, que puede cambiar tu vida y mi vida. Buscar al Señor Jesús, que puede transformar en cada ser de nuestra vida. Entonces, Abraham escuchó la voz de Dios: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Es decir, que para que pudiera obtener la tierra que Dios le había prometido, tenía que renunciar el lugar donde estaba, el lugar donde vivía. Y no solamente donde vivía, sino que también renunciar de que tenía que salir de su parentela. Entonces Abraham también recibe la bendición, la revelación de parte de Dios, que iba a ser bendecido. Dios le dice: bendeciré a los que te bendijeren. Qué interesante en esto, que si Abraham saliera, entonces obtenía la bendición de que Dios estaba depositando la bendición en la vida de Abraham. Es decir, dependiendo de la obediencia de Abraham, era bendecido. Y conforme lo que era bendecido, aquella persona que le bendecía a Abraham recibía bendición. Y los que maldecían, recibía maldición. Uno de los casos, ejemplo, que Abraham estaba con su esposa Sara y llegó a Egipto. Egipto era en esa época muy poderoso. Era la época de potencia mundial. Y dice la palabra del Señor que el rey quería a Sara como su esposa. Y le vino enfermedades, le vino maldiciones. Porque todo lo que toca a los hijos de Dios, a los que son de Él, todo lo que se levanta, le sale maldición. Por eso es una de las razones por las cuales Dios había escogido a Abraham de salir de la tierra para ser bendecido. Y la Biblia dice: bendeciré a los que te bendijeren. Wow, qué interesante. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Es decir, dependiendo de la actitud de la persona hacia Abraham, así recibían. ¿Por qué? Porque Dios estaba en su presencia en la vida de Abraham. Y la Biblia dice que en versículo 4, Abraham tomó la decisión de confiar en Dios. Dice, versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. Cuando salió de Harán. ¿Ya? Ese no era el lugar que Dios le tenía preparado. Ese no era el lugar que Dios le tenía algo especial, sino otro lugar. Muchas veces Dios te está llamándote a que salgas del lugar, a que salga del conformismo, a que salga de la vida que está viviendo conforme lo que no es agradable delante de los ojos del Señor. Y Dios quiere que salga de la vida del pecado, de la vida de estar alejado de Dios. Dios quiere
que vuelva a Dios, que retorne a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es interesante en esto? Y podamos entender que Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Josué capítulo 24, si no me equivoco. Josué capítulo 24, quiero leerlo. Aleluya, gloria al Señor. Josué capítulo 24. Y mira lo que dice en versículos 2 y 3. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían dioses extraños, es decir, Taré, Abraham y Nacor estaban dedicados adorando a otro Dios, a otro personaje que no era Dios. Y el versículo 3 dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Amén. Entonces, ¿qué es lo que determinó Abraham para ser bendecido? Renunciar la idolatría, renunciar a dioses extraños y aceptar al Dios de los cielos y de la tierra, al Dios que es real. Por eso que es importante eso, nuestra actitud, nuestros corazones, tiene que ser cambiado, transformado, entregar nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador y pedirle perdón a Dios para que la sangre de Cristo nos limpie, nos purifique. Por lo tanto, Dios quiere bendecirte, pero muchas veces la gente piensa instantáneamente bendición financiera. No, las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales. La Biblia dice en Efesios que Dios nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales. La protección de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la vida eterna, su presencia, su poder, ¿ya? Entonces Dios quiere que nuestra actitud sea cambiado, alejarlo. Muchas personas piden a Dios bendiciones, 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 pero Dios le dice, ¿y tú qué estás haciendo por mí? Abraham salió de la tierra, lo hizo por mí, para adorarme, para buscar mi presencia. ¿Qué estás haciendo tú? De esta forma, Dios está llamando que sigamos el ejemplo de Abraham. Y a través de Cristo Jesús, nosotros recibimos la bendición de Abraham. Gálatas capítulo 3 es interesante. Gálatas capítulo 3. Quiero que me disculpe por la garganta. Estoy haciendo el esfuerzo posible para llevar a cabo de este mensaje de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 13. La escritura dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, a través de Jesucristo recibimos la bendición de Abraham. Esta bendición de Abraham que Dios nos ha dado vida eterna, la bendición de Abraham que Dios nos ha dado la salud espiritual, esa bendición de Abraham que Dios nos ha dado a través de riqueza espiritual.
y también la sabiduría de Dios. Entonces, la bendición de Abraham se recibe por la fe en Cristo Jesús. Y fíjate, Dios había dado la promesa a Abraham de que iba a darle un hijo, pero a través de quién? De Sara. Y Sara era una mujer estéril. Pero Abraham, a pesar de su valencia, que había tomado a Agar, su esclava, porque la petición de Sara le dijo que tomara a la mujer para que pudiera tener descendencia. Y ese es el error que cometió. Debe esperar en el tiempo de Dios, en la gracia de Dios. Entonces, Dios hizo el milagro en la vida de Sara. Y era una mujer de 90 años. Es decir, ya había perdido fuerza. Pero Dios hizo milagros en el vientre y en el cuerpo de ella, en toda faceta. Entonces tuvo un hijo llamado Isaac, que significa risa, gozo. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios nos da las bendiciones, nos da la promesa que Él nos ha dado y se cumple, hay un gozo y hay una alegría. Después la Biblia dice que pasó Isaac a Jacob. Y Jacob era un hombre que significa el que toma el calcañar. Desde el punto de vista humano, Jacob no era el hombre indicado para recibir la bendición, sino Esaú. Porque Esaú era el primogénito. Pero Dios le tenía preparado a Jacob porque sabía el corazón, conocía el corazón. Y Esaú, dice la palabra del Señor, que vivía de manera que no era agradable ante los ojos del Señor. Tomaba a las mujeres que no eran parte del pueblo. Y esas mujeres adoraban dioses extraños. Y dice la palabra del Señor de que Isaac tuvo amargura en su espíritu, porque Esaú tomó mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces Jacob, a pesar de que engañó a través de su madre, tomó esa bendición, pero Isaac le dio unas instrucciones. Cuando se dio cuenta, le dio unas instrucciones: cásate con una mujer que es del pueblo de Dios. Y así fue que Jacob se casó con una mujer, incluso con dos mujeres, porque también fue engañado. La Biblia dice: lo que siembra recoge la cosecha, ¿verdad? Entonces nosotros recogemos la cosecha de lo que sembramos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó ahí? Porque Jacob engañó a su padre. Y de igual manera, él fue engañado, ¿ya? Y la Biblia dice que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel significa el que pelea por Dios. Y así surgió la descendencia, las 12 tribus de Israel: Rubén, Levi, Judá y entre otros, las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel surgió toda la descendencia, lo que se llama Israel. Por eso es que la Biblia dice: el que bendiga a Israel será bendecido, el que maldiga a Israel será maldecido. Aleluya, gloria al Señor. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién nos vamos a meternos? ¿Contra quién? Todos los presidentes que hacen a maldecir a Israel le va mal. ¿Sí? Todo eso. Tampoco hay que justificar una cosa con la otra, pero la Biblia dice claramente: bendeciré a los que bendijeren y maldeciré a los que maldijeren. En ti será bendita toda la familia de la tierra. Hay muchos que han enseñado que la iglesia es el reemplazo a Israel. No.
no es el reemplazo. La iglesia es escogida, la novia del Cordero es escogida por el Señor. Pero Israel es el pueblo amado por Dios. Es el pueblo escogido por Dios por causa de su padre. Porque Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es un pacto que será para siempre. No se moverán. Aunque se desapareciere las lunas, el sol, el pacto de Dios sobre Israel permanecerá. Así que estoy invitándote a que busque la presencia de Dios, que a través de la fe en Jesucristo pueda recibir la bendición de Abraham. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias, Padre Santo y Celestial. Tú eres el Dios eterno, el Dios maravilloso. Bendice a cada persona que recibe en la fe a Jesucristo como Señor y Salvador, que reciban la bendición de Abraham. Creemos en ti, Jesús, que a través de la fe en ti recibimos la bendición de Abraham. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendecimos a Israel. Padre, te pedimos por la paz de Jerusalén. Te pedimos por la paz y bendecimos a Israel, Señor, para la gloria de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar en sintonía. Que Dios les bendiga grandemente. Shalom, que la paz de Dios esté con usted.